Ministros del Misterio de Cristo, parte 6. Estamos ya al final de esta serie que nos llevó 6 semanas, casi mes y medio. Pues gracias a Dios, pero estamos terminando el año. Estaba yo haciendo cuentas, todavía nos queda un jueves más en este 2024, entonces todavía nos vemos una semana más. Con algunas palabras de advertencia que estaremos llevando la próxima semana, pero hoy terminamos esta enseñanza o serie que llevamos o tratamos de organizar. Vamos a orar, ¿les parece? Padre, te damos muchas gracias esta tarde porque tú estás con nosotros. Es tu promesa y la hemos creído cada vez que nos reunimos en este lugar, Señor. No es un edificio el que nos hace sentir tu presencia, no es una persona, no lo es, no es una religión, Señor, es la comunión de redimidos, es la comunión de tu cuerpo. Cuando tu palabra dice que donde están 2 o 3 congregados, y dices que ahí estás, eso creemos, y ahí es donde tú estás, Señor. Hoy damos gracias porque hoy lo hacemos y nos reunimos en tu nombre, Jesús. No queremos hacerlo en otro nombre, sino en tu nombre, Jesús, y en tu nombre hoy pedimos al Padre que tu Espíritu ministre nuestros corazones y seamos edificados de tal manera que entendamos los principios de tu palabra. Podamos entender aquello que nosotros como ministros necesitamos tener cuidado de hacer para que tú seas glorificado y, Señor, para que tu propósito se cumpla. Señor, cumple tu propósito esta tarde, Dios, en este estudio. Bendice a mis hermanos que hoy están aquí. Bendice a aquellos que nos escucharán más tarde. Bendice a los pequeños que tienen su clase hoy también, Señor. Háblales a su corazón. Y, Señor, te daremos siempre gracias y siempre la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, pues. Hoy sí hay clases, así que las vemos al ratito. Los vemos también, primo. Hermanos, estamos en esta aventura de escudriñar de qué se trata este ministerio que recibimos. Como lo he dicho, pudimos haber llevado otro enfoque, pero este fue el que pudimos percibir que Dios nos guiaba. Hemos llegado al final y es importante que, lo he repetido varias veces, pero que sepamos en qué o entendamos de qué se trata ese ministerio al cual fuimos llamados, ¿sí? Definitivamente, mira, vamos a llegar hoy a... Si mis cálculos no me fallan, vamos en el 16. Liz, tú me ayudas a veces con eso. Hoy es 17, 18 y 19. Vamos a ver 3 más. Sí, entonces, 19 características o, digamos, implicaciones del ministerio que hemos recibido. Son un montón y hay muchas más, ¿verdad? Sin duda. Y yo creo que lo iremos conociendo conforme vayamos estudiando esta carta de Colosenses. Hay muchísimo ahí. Ya hemos dicho que la carta, mira, esto me gustó. La carta de Colosenses es una carta que nos habla de la suficiencia de Cristo, ¿sí? Y esto es precisamente lo que significa cuando tú y yo ministramos. Tenemos que tener súper claro qué significa la suficiencia de Cristo. ¿Qué significa esto? Mira, cuando tú y yo ministramos, Cristo es suficiente. Su obra, sus méritos son suficientes, así que no ocupamos añadirle más. Nosotros, tú y yo, hermano, tan solo anunciamos que Cristo es suficiente para la salvación de todo aquel que cree en Él, ¿sí? Entonces tú y yo como ministros tenemos que tener súper claro esto. Cristo es suficiente y la obra de Cristo es suficiente, ¿sí? Fue algo con lo cual, por ejemplo, en la historia, ¿verdad? Vemos Martín Lutero luchó porque se entendiera en su tiempo
y quedara claro que no es por obras, ¿sí? Y yo creo que ha resonado esto tanto en los últimos 500 años que gracias a Dios por esto, ¿sí? Hoy terminamos estaremos terminando esta serie con 3 exhortaciones importantes que tú y yo debemos llevar a cabo en el ministerio. Y antes de, yo lo pensaba así, al final vamos a orar también, pero antes de que estas exhortaciones, porque vamos a hablarlo así, mira, un ministerio que exhorta a, y así nos vamos siguiendo estas 3 últimas. Pero antes de que tú y yo digamos, ok, me toca exhortar a mí, que primero seamos exhortados nosotros, ¿verdad? Que hagamos un examen nosotros. Algunos han dicho que en estos textos, quisiera que lo leamos para que veas, capítulo 2 de Colosenses 6 al 7. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7, dice así: por tanto, si te fijas está conectando con lo anterior. En algunas Biblias ya lo pone como otro párrafo, entonces hay una idea ahí central, pero tiene liga con lo anterior. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Algunos han dicho que la tesis del apóstol Pablo en toda esta carta es este versículo, el versículo 6. Voy a leerlo otra vez. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. En una ocasión estábamos en una clase y había todo un debate sobre qué es una tesis, ¿sí? Entonces, en el mundo académico podríamos definirlo de una manera, pero en el ámbito teológico es un poquito diferente, ¿sí? Entonces, ahí habíamos gente de todos, ¿verdad? Gente que venimos del área ingeniería, otros 100% filosóficos, otros administrativos, otros teólogos. Entonces era todo un debate, a ver, ¿qué es la tesis, pues? Y pues dado que es un instituto bíblico, teníamos que entender qué es una tesis, hablando en el círculo de la teología. Entonces, bueno, mi concepto de tesis no estaba muy claro hasta que me lo explicaron, ¿verdad? Porque para mí mi tesis fue ese documento que hice de más de 100 hojas cuando terminé la maestría. Pero bueno, no era eso, ¿verdad? Porque nos pidieron una tesis, hermano, y yo dije, chispa, y me lo piden en 2 semanas, no voy a acabar, ¿verdad? Pero una tesis, hablando en el ámbito teológico o el estudio de la Biblia, es una idea, en teoría debería ser lo mismo en todos lados, pero es una idea que tú tienes y que de alguna manera tú la vas a desarrollar en tu escrito y la vas a justificar, ¿sí? O lo vas a soportar, ¿sí? Entonces, aquí Pablo, su tesis central es: así como recibieron a Cristo como Señor, anden así, o anden en Él. Vamos a decirlo de otra manera. Así como tú y yo un día aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, vivamos de esa manera, que Él sea nuestro Señor, ¿sí? Entonces, en otras palabras, Pablo está diciendo, mira, hermano, la tesis es esta: si tú dices que Jesús es tu Señor, entonces tú tienes que vivir así, que Jesús sea tu Señor. Parece muy simple y muy como dice, por lógico, pero resulta ser que muchos decimos, Jesús es mi Señor, pero no es realmente nuestro Señor en cada área de nuestras vidas, ¿sí? En el curso de discipulado aprendimos esto, ¿verdad? Que Jesús sea el Señor absoluto, el único, ¿sí? Y eso cuesta muchísimo, hermano. Jesucristo mismo lo dijo, ¿verdad? Negarnos a nosotros cada día. Entonces, ¿cómo ves esta tesis, hermano? Pablo la está desarrollando en toda la carta, o la soporta o la alimenta, ¿sí? Entonces, que tú y yo al final entendamos, sí, efectivamente, si Jesús es nuestro Señor, debemos vivir como Él siendo nuestro Señor, ¿sí? La pregunta ¿es esta una realidad en nuestras vidas? ¿Jesús es de verdad nuestro Señor en todo? ¿Andamos de esta manera que Jesús es nuestro Señor? Y la siguiente pregunta conectada es,
la gente que tú y yo ministramos, ¿es Jesús su Señor? ¿Verdad? Primero aplicamos a nosotros, ¿verdad? Y después a aquellos que ministramos. Acuérdate que primero lo vamos a llevar a nosotros y después a aquellos que ministramos. Bueno, yo creo que este estudio hoy nos va a ayudar un poco a esto, hermano. ¿Y qué significa esto de que si Jesús es nuestro Señor, vivamos o andemos en Él? Aquí Pablo lo puso. Así como han recibido al Señor Jesucristo, y usa la palabra Señor, ¿sí? Curios. Así como han recibido a Jesús como su Señor, dice una versión, anden en Él, ¿sí? Y creo que por ahí vamos a empezar. Número 17, ¿verdad? Número 17. Dice así: un ministerio que exhorta a andar en Cristo. Y esto vamos a tomar como base el versículo 6, ¿sí? Un ministerio que exhorta a andar en Cristo. Ya marchó. Dice en la primera parte, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Mira, vamos a pensar en esto. Salud. Romanos 19:9. Y ya lo anotaron, Romano no tiene 19 capítulos. Yo cuando lo empecé a leer dije, ¿qué pasó aquí? No me asusten. Romanos 10:9, ¿verdad? Tan cercas o tan lejos, pero en el teclado está muy cerquitas. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En el momento que tú y yo aceptamos a Cristo, hermano, arrepentidos de nuestros pecados, poniendo nuestra fe en Jesucristo, tú y yo decidimos algo. De hecho, en nuestra oración dijimos, Jesús, sé mi Señor. ¿Sí? Amén. Y esto es fundamental, hermano. Como cristianos, si somos cristianos de verdad, Jesús debe ser nuestro Señor. Voy a leerles un comentario. Dice, para aprender a caminar con el Señor o con Cristo, caminar en Él, el primer paso que debemos tú y yo hacer es esto: profundizar en nuestra intimidad con Cristo. ¿Quieres caminar en Cristo? Pues necesitas conocerlo más, ¿verdad? Lo hemos hablado esto tanto. Pablo describe este proceso en estos versículos que vamos a estar analizando hoy, de este pasaje, ¿sí? Que también dice podrían caracterizarse, este autor es el que dijo que es una tesis. Estos textos o estas expresiones, el versículo 6 es una expresión o una tesis de toda su carta, ¿sí? La frase inicial recuerda a los colosenses en su momento, hoy a nosotros, su posición, nuestra posición como aquellos que habían confiado en Jesús como su Señor. Con el objetivo, ¿verdad? Pablo, al estar diciendo estas palabras, ustedes aceptaron al Señor Jesucristo, caminen en Él, Él tiene un objetivo, provocar en los hermanos, dice aquí este autor, un progreso. ¿Sí? Cuando él dice, hermanos, recuerden que Jesucristo es su Señor, por eso es un ministerio que exhorta. Una exhortación no necesariamente es un regaño, ¿sí? A veces lo confundimos, pero aquí Pablo tiene un objetivo y es que los hermanos crezcan, que avancen, ¿sí? Y vamos a ver la próxima semana, que no se dejen engañar, ¿sí? La versión traducción lenguaje actual dice, o utiliza una expresión un poquito diferente, pero ayuda. Dice, ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y su Señor. Lo extiende un poco más, pero es claro, ¿sí? Creo que esta traducción ayuda porque en nuestro lenguaje o nuestra vida cotidiana hoy, nuestra cultura, decirle a un Señor, Señor, pues ya es poco utilizado, pero ya casi no se dice el Señor Juan, ¿verdad? O Don Juan, ¿no? Ya antes nosotros, ya estoy como los viejitos, ¿verdad? Pero no, en mis tiempos no, pero
pero se escuchaba más eso, ¿a poco no? Don Mario, don Marcelo, don Juan, o el señor fulano. Tú hoy vas en la escuela, ¿verdad? Tan simple, ya muchos alumnos ya ni siquiera le dicen el maestro, tal, ¿no? Ya le hablan directamente de tú o su nombre y bueno. Eso ya no es como era antes, ¿verdad? Digo, no es como que en mis tiempos, pero bueno. Y yo creo que este tipo de traducciones nos ayuda porque, mira, dice, ustedes cuando aceptaron a Jesús lo aceptaron como su dueño y su Señor. Entonces, porque si dejas solo Señor, podemos entrar en los conflictos de hoy que no van a entender. Entonces, su dueño, yo creo que eso sí nos queda más claro, ¿sí? Esta es la primera condición para ser cristiano, hermano. Jesús tiene que ser nuestro Señor, tan simple como eso, ¿sí? Para que tú y yo podamos ser auténticos cristianos y seamos como se les llamaba en el libro de los Hechos a los cristianos, los del camino, ¿sí? Cuando Lucas está describiendo a los cristianos en el capítulo 9 de Hechos 9, 1 y 2, tú puedes ver. Lucas está escribiendo la historia cuando Pablo se convierte, ¿sí? Perdón, cuando Saulo se convierte en Pablo, vamos a ponerlo así, ¿sí? Cuando Saulo tiene un encuentro con Jesús, ¿sí? Lucas está escribiendo, ¿y sabes cómo describe a Saulo? Lo describe como un perseguidor de hombres y mujeres seguidores del camino, ¿sí? O como los discípulos del Señor, ¿verdad? Lucas sí lo escribió porque Lucas era el autor, pero dice los seguidores del camino, ¿sí? Esos de este camino. Y si tú observas en Hechos, ¿verdad? Camino lo pone con mayúscula, ¿sí? La C mayúscula. Es claro, hermano, entonces que para seguir a Cristo necesitamos reconocerle como Señor. Para seguir a Cristo, para andar en Cristo, necesita ser Jesús nuestro Señor. Mira, porque de la otra manera, si Jesús no es nuestro Señor, lo que vamos a hacer es lo siguiente, como mucha gente hoy en día, y aún dentro de la iglesia. Ven a Jesús como una gran persona, un gran personaje en la historia, que marcó la historia, y usan frases que nos conmueven. Van a ver al Señor Jesús como alguien digno de imitar. Pero si Jesús no es su Señor, no hay cambios en su vida, ¿sí? Ese es el gran problema, hermano. Mucha gente dice que Jesús es su Señor y no hay cambios. Si Jesús es nuestro Señor, hay cambios, ¿sí? Porque Él vino a deshacer las obras del mal, hermano. Él vino a darnos su espíritu y su espíritu en nosotros produce fruto. Entonces debe haber cambios. Si no hay cambios, Jesús no es el Señor absoluto de nuestra vida. Entonces aquí la exhortación, así como recibimos al Señor como nuestro Señor, el Señor Jesucristo, dice aquí Pablo, hermanos, andad en Él. Ahora partiendo de la premisa, ¿verdad? Hablando de tesis y todo eso, partimos de una premisa, ustedes recibieron al Señor Jesús como su Señor, ahora anden en Él, ¿sí? Y si ponemos a analizar un poquito, ¿qué significa esto de andar en Él? O podríamos pensar, ¿qué significa caminar como cristiano? ¿O qué significa ser cristiano? ¿Ya? Ser cristiano, ya dijimos, significa que Cristo es nuestro Señor, ¿sí? No solo es una persona memorable, digna de ejemplo, no, es nuestro Señor, ¿sí? ¿Sí o no, hermanos? Los veo medio serios, pero es que Él es nuestro Señor, debe ser nuestro Señor. Y si no es tu Señor, hoy es el día para que sea tu Señor. Puedes aceptarlo hoy como tu Señor. Efesios capítulo 5, versículos 8 al 9, nos va a decir un poquito qué significa esto de caminar en Él. Aquí va a usar expresiones como hijos de luz, ¿sí? Y vamos a pensar, Efesios 5, 8 al 9, dice así la Escritura, porque en otro tiempo, dice, erais tinieblas. ¿Qué dice? Mas ahora sois luz en el Señor. Somos luz, hermano. ¿Y qué dice ahí? Andad como hijos de luz. Y aquí habla del fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, ¿sí? Entonces, hermano,
andar en Cristo significa ser luz. Ahí usa la expresión ser hijos de luz. Ahora vamos, también Juan nos describe un poquito esto. Primera de Juan 1, 6 al 7. Primera de Juan 1, 6 al 7. Dice así la Escritura, mira, si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, le conocemos, hermano, y andamos en tinieblas, mentimos. Ahí está el detalle, ¿verdad? Muchos dicen andar en Él, pero andan en tinieblas más bien, sus obras son obras de tinieblas, entonces hay mentira ahí, no practican la verdad. Pero ve lo siguiente, pero si andamos en luz, como Él está en luz, que dice, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Piensa esto, ¿verdad? Si andamos en Cristo, ¿verdad?, tenemos los beneficios de lo que Cristo hizo. Ahí está la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Entonces, todo lo que implica, hermano, si Jesús es nuestro Señor, vamos a andar en Cristo, que significa andar en luz. Y si andamos en luz, tenemos comunión con Cristo, contamos con los beneficios de lo que Jesús hizo. ¿Sí? La salvación, el perdón de pecados, herencia, propósito, ministerio, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Gloria a Dios. Andar en Él, hermano, se describe, por ejemplo, en traducción lenguaje actual como agradarle a Él. Eso es andar en Él. Andar en Él, palabra de Dios para todos. Esta versión suele usarse para evangelizar. Entonces su expresión es seguir sus pasos, aunque es un poco peligrosa, ¿verdad? Porque mucha gente aparenta seguir los pasos de Jesús, siendo buenas personas, viviendo por obras, pero Jesús no es su Señor. Entonces ahí es donde hay que tener un balance, ¿verdad?, en las versiones. Las versiones definitivamente nos ayudan, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? No todos vamos a saber griego, ¿verdad? Nadie, y no es un requisito, gloria a Dios, ¿verdad? Porque es un rollo, ¿verdad?, aprender griego. Pero, hermano, pidamos al Espíritu Santo nos ayude en esto, ¿sí? Cuando uses varias versiones, ¿verdad? Algo que es claro y lo vamos a tener confirmado en varias partes de la Biblia. Jesús tiene que ser nuestro Señor, punto, ¿sí? Entonces, seguir sus pasos, una manera de verlo también, ¿sí? Al final de cuentas, seguimos sus pasos, ¿sí? El término aquí, John MacArthur dice, el término familiar andar, cuando dice aquí anden en Él, se refiere a la conducta diaria, ¿sí? Dice, sin embargo, en términos más amplios, andar en Cristo significa vivir en comunión con Él, ¿verdad? Dos cosas. Una, por un lado, que andar en Cristo significa, ya vimos, significa nuestra conducta diaria, cómo vivimos, ¿verdad?, nuestro testimonio. Pero por otro lado también significa comunión con Él, ¿sí? Significa también un estilo de vida que se asemeja a Él. La Biblia nos habla de esto, ¿verdad?, que estamos siendo conformados a su imagen, ¿sí? Y es que es esto, hermano, el propósito de Dios. Cuando desde el principio la imagen del hombre se corrompió, ha sido el propósito de Dios restaurar esa imagen corrompida por el pecado. Y es que Cristo vino, Él fue la imagen perfecta, y hoy a través de su palabra, de su Espíritu Santo, nos está conformando a esa imagen que debíamos haber tenido desde el principio, ¿sí? Una vida cristiana, hermano, una vida cristiana consistente con el Evangelio que predica y al Señor que sirve en su vida, es una vida que permanece diariamente andando en Cristo. Jesús lo describió de una manera especial. Juan 15:15, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, dice, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, una vida cristiana consistente al Evangelio, consistente al Señor que dice servir, es una vida diaria de caminar pegados a Él, ¿sí?, permaneciendo en Él. Más adelante,
Juan lo va a describir en 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, andar en Cristo es andar como Él anduvo. ¿Sí? Eso es, hermano. Scott Pace dice, este caminar continuo con Cristo es el tema de la oración de Pablo cuando inició esta carta. No sé si te acuerdas. Y dice, y el mismo término se va a usar aquí como el foco de su instrucción para ellos. Cuando él oró, ahora los está exhortando a que eso que pidió por ellos se haga una realidad. Pablo dice aquí, prescribe una vida que honra al Señor al usar 4 participios en el versículo 7. Vamos a entrar a esos participios. Hoy vamos a hablar un poquito de gramática, ¿sí? Participios. Pablo nos va a hablar de 4 participios, hermano, que reflejan 4 cosas por las cuales él oró al principio de la carta. 4 participios. ¿Sabes qué es un participio? Vamos bien rápido. Participio normalmente está asociado tanto a los adjetivos como a los verbos, ¿sí? Entonces, lo que hace normalmente, o los participios los vas a ubicar porque tiene una forma de que terminan en do, ¿sí? Arraigado, sobreedificado, confirmado, abundando, ¿sí? Entonces, son verbos, pero convertidos de una manera, podríamos decirlo, a adjetivos, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de sus clases de español? ¿Sí? ¿Sí o no? Ahorita vamos a escudriñarlo, ¿sí? Pero 4 participios interesantes. Primero, número 1, arraigados. Y él les va a exhortar, ahorita vamos a llegar a ese punto, pero cuando él les dice arraigados en el versículo 7, él ya oró antes algo relacionado a estar arraigado. Arraigado nos habla de raíces, ¿verdad? Y si algo tiene una buena raíz, va a dar fruto. ¿Sí, amén? Y Pablo oró en capítulo 1, versículo 10, que lleven fruto. ¿Sí? Entonces ahí está la relación. Siguiente participio, sobre edificados o edificados, ¿verdad? Ahí en el versículo 7, ¿lo estás viendo? Mira, observa 2:7. Arraigados, ya dice uno, sobre edificados. Sobre edificados habla de una construcción, ¿verdad? Y Pablo en el capítulo 1, versículo 10 dijo, creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, sobre edificados nos habla de crecer, ¿verdad? Crecer. Los que no vinieron, pues no ven mis manos, lo que hago, ¿verdad? Es que algunos solo van a oír, pero imagínense unas manos que van subiendo, que significa que van creciendo. Confirmados. Confirmados. Pablo también oró en el capítulo 1, versículo 11, que sean fortalecidos con poder, ¿sí? Entonces, por un lado está su oración, pero también su exhortación. Y lo último en el versículo 7 dice, abundando en acciones de gracias. Y Pablo, cuando oró por los hermanos en capítulo 1, versículo 12, dijo, dando gracias al Padre. ¿Sí? Entonces hay una correspondencia, hermano. Lo que Pablo ha estado pidiendo a Dios, ahora Pablo de alguna manera le está diciendo, hermanos, yo oro por ustedes que suceda esto en sus vidas, ¿sí? Que crezcan y den fruto, que sean fortalecidos con poder, ¿sí? Que sean agradecidos, que den gracias al Padre, ¿sí? Y de alguna manera les dice las condiciones. ¿Qué les dijo en su tesis? Vivan de tal manera que Jesús sea su Señor, absoluto, completamente. Hay un himno bien bonito que me gustó y quisiera leerlo. Andar en Cristo, hermano, es desear ser como Él, ¿sí? Por un lado, hablamos de comunión también, desear estar con Él. Andar en Cristo, ¿qué más vimos?
seguir sus pasos, seguir su ejemplo. Andar en Cristo es que Él sea el Señor, que Él sea quien gobierne, que Él sea el que nos diga, ¿sí? Pues hay un himno que se escribió por allá, podríamos pensar casi 100 años. El autor es Thomas Chisholm. En 1897 nació él, ¿verdad? No es que lo escribió en esa fecha. Y lo voy a leer, el himno se llama así: oh, ser como tú, ¿sí? Voy a leer las estrofas. Dice: oh, ser como tú, bendito Redentor, este es mi constante anhelo y oración. Con gusto renunciaré a todos los tesoros de la tierra, Jesús, para vestir tu perfecta semejanza. Oh, ser como tú, oh, ser como tú, bendito Redentor, puro como tú lo eres. Ven en tu dulzura, ven en tu plenitud, graba tu propia imagen profundamente en mi corazón. Oh, ser como tú, lleno de compasión, amante, perdonador, tierno y amable, ayudando al desamparado, animando al desfalleciente, buscando al pecador errante para encontrarlo. Oh, ser como tú, humilde de espíritu, santo e inofensivo, paciente y valiente, soportando mansamente los reproches crueles, dispuesto a sufrir para salvar a otros. Oh, para ser como tú, Señor, vengo ahora a recibir la unción divina. Todo lo que soy y lo que tengo, lo traigo. Señor, desde este momento, todo será tuyo. Oh, para ser como tú, mientras suplico, derrama tu espíritu, lléname de tu amor, hazme un templo digno de tu morada, prepárame para la vida y el cielo arriba. Qué hermoso, ¿verdad? A mí me encantan los himnos, a ver si algún día lo cantamos aquí, ¿verdad? Traté de buscar sus notas en español, no las hay, pero podemos hacerlo. Ya lo hicimos una vez, ¿verdad, Gaby? Entonces creo que podemos. Pero qué hermoso, ¿verdad? Himno que refleja el deseo de ser como nuestro Señor, ¿sí? Y todas sus virtudes que ahí este autor resaltaba. Hermano, que ese sea nuestro canto, nuestra oración, ¿sí? Vamos a lo siguiente. Número 18. Un ministerio que exhorta a permanecer en Cristo. Y vamos a pasar al versículo 7 en la parte A, o la primera parte, ¿sí? Entonces, un ministerio que exhorta a permanecer en Cristo. Y en el versículo 7, interesante, están esos 4 participios de los cuales vamos a hablar hoy. Y vamos a ir a través de ellos uno por uno. Primero, arraigados. Voy a leer el versículo antes. Arraigados bueno, vamos desde el 6. Perdón. Por tanto, después de todo lo que Pablo ha estado hablando, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Ya vimos qué significa esto. Ahora dice, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vamos a pensar esto. Arraigados en Cristo, hermano. Arraigados. Ya decía hace rato que arraigados nos habla de raíces, ¿verdad? Raíces. Como un árbol con raíces profundas en tierra fértil, los creyentes han sido firmemente arraigados en Cristo, dice este autor. Esa plantación, me encantó esta expresión, esa plantación eterna tuvo lugar en la salvación.
¿Sí? Aquí en este participio va a usar un tiempo perfecto. ¿Sí? Porque dice arraigados. ¿Sí? Arraigados. Es interesante. Vamos a pensar ahorita, ¿por qué menciono esto? Cristo entonces se convirtió, hermanos, el día que tú y yo vinimos a Cristo, Cristo se convirtió en la fuente de nuestro alimento, crecimiento y fruto espiritual. ¿Sí? Cuando tú y yo venimos a Cristo, hermano, estamos arraigados en Él y Él es la fuente de nuestro alimento, de nuestro crecimiento y nuestro fruto espiritual. ¿Sí? Esto es súper importante que lo entendamos y hay respaldo completo en la Biblia de esto. Él es nuestro alimento, ¿sí? La Escritura nos dice que Él es la vid. Y si tú fijas los pámpanos o las ramas de la vid, ¿verdad? Viene su sustento, su alimento. Cristo es nuestro crecimiento, ¿sí? Él provee lo que necesitamos para crecer, entre ellos el cuerpo, ¿verdad? Y también provee para que demos fruto. Él es nuestro fruto, o de Él viene nuestro fruto. ¿Sí? Por algo es el fruto del Espíritu. ¿Sí? En el Salmo 1, ¿te acuerdas? Habla del bienaventurado, ¿sí? Que es aquel que está plantado junto a las corrientes de agua. Sus raíces, hablando de arraigadas, de esta palabra arraigados, sus raíces están cerca de la fuente o del agua y por lo tanto, dice la Escritura, da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. En consecuencia, todo lo que hace prosperará. Salmo 1:3. Para este texto o la expresión arraigados, si tú observas, dice arraigados, versículo 7, ¿eh? Arraigados y sobreedificados en Él. Está hablando de arraigados en Cristo. La Nueva Traducción Viviente dice arraíguense profundamente en Él. Otra vez, aquí las versiones pueden causar, si somos muy analíticos y dados a filosofar, podemos caer en un problema aquí, ¿verdad? Como si nosotros hiciéramos el esfuerzo para estar arraigados. No, cuando tú y yo venimos a Cristo fuimos, ¿te acuerdas? Injertados, ¿sí? O sea, tú y yo no nos injertamos, a ver, yo me pego aquí, a ver cómo me acomodo. No, fuimos injertados. Y eso fue un milagro preciosísimo, ¿sí? Entonces, por eso, fíjese, las versiones hay un poquito, debemos ser cuidadosos, ¿sí? Arraíguense profundamente en Él, ¿verdad? A veces los traductores tratan de dar un mensaje, quizá en su mente hay un buen concepto de lo que es la teología de esto, de ser injertados, pero a la hora de plasmarlo en letras, influye mucho a veces nuestra cultura, nuestro estudio, nuestra manera de ver las cosas. Pero sabes que no te asustes, tenemos al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces eso es genial, ¿sí? Entonces, bueno, arraigados, es una obra preciosa. Esto nos habla entonces de profundizar también, ¿verdad? Si tomamos cómo lo manejaron Nueva Traducción Viviente, de profundizar, hermanos, en conocerle, ¿sí? En permanecer en Cristo, que es la vid verdadera. Jesús dijo, separados de mí nada pueden hacer. Dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Y dice, si están pegados a la vid, van a dar fruto, va a dar mucho fruto, ¿sí? Y también se les va a cortar de vez en cuando. También habla de eso. Recordemos, hermano, que Cristo es la vid verdadera. Nosotros los pámpanos necesitamos estar arraigados, enraizados en Cristo, ¿sí? Juan 15. Vamos a leer este texto a manera de recordatorio. Juan 15, 1 y 2. Yo soy la vid verdadera, está hablando Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, escucha, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Se acuerdan que estamos hablando de madurar en carácter? Que dice ahí que va a ser el Señor con nosotros. Nos va a limpiar, ¿sí? Nos va a cortar esas cosas que no sirven. Sí, gloria a Dios por eso. ¿Y para qué, hermano?
para que lleve más fruto, gloria a Dios. Sí, eso es lo hermoso, hermano. Sí. Scott Page dice esto, quizá vamos a aprender una nueva palabra. Algunos, yo primero me pongo ahí, yo aprendí primero esta palabra. Pablo usa esta metáfora hortícola. ¿Qué es hortícola? ¿Saben? ¿Han escuchado del horticultor? Hort. Mire, los horticultores son los que cultivan los huertos o las huertas. Bueno, Pablo usa una metáfora de un árbol con sus raíces, vamos a verlo así. Él usa la palabra arraigados para describir nuestro estado posicional en el Señor y nuestra necesidad de permanecer firmemente plantados en Él. ¿Sí? Pablo usó esta figura de raíces, ¿verdad? De que esas raíces deben estar bien posicionadas y que ese arbolito debe estar bien conectado, ¿sí? Sí, para que esas raíces, es bien interesante, ¿verdad? Yo les he platicado de estos árboles que tengo ahí lo que tenemos ahí en casa, las palmeras, ¿verdad? Esas son tremendas, ¿verdad? Sus raíces bien largas. Un día vi una foto y puedes ver en el en el Google, ¿verdad? Busca raíces de las palmeras y es tremendo, es como si fuera, ¿qué podríamos decir? Como con muchos pelos, ¿verdad? Pero así greñudo, ¿verdad? No, pero hacia abajo, imagínate, pero así, tremendo, ¿sí? Las raíces de las palmeras. Yo pienso, podríamos pensar, y sería bueno investigar, pero por un lado, pues para encontrar agua, ¿verdad? Se van lejos. Pero por otro, en la playa, ¿verdad? Las arenas y todo esto que no es un terreno muy estable, pues tienen que agarrarse bien, ¿verdad? Entonces son una buena figura para nosotros, enraizados para estar firmes contra los vientos, las adversidades, ¿sí? Entonces, ¿cómo Pablo, verdad, usó cosas de la vida común, hermano, para dar un concepto importante? Necesitamos estar bien agarrados de Cristo. De otra manera no podemos, ¿sí? Siguiente participio, sobreedificados. Sobreedificados en Cristo. Hermano, MacArthur dice, a medida que caminamos en Cristo, vamos siendo edificados en Él. Esto connota o significa el proceso de ser cada vez más como Cristo. La Nueva Traducción Viviente dice, edifiquen toda su vida sobre Él. Creo que es 1 Corintios 3 donde habla, ¿verdad? Que Cristo es el fundamento, el cimiento, y sobre Él edificamos o sobreedificamos, ¿sí? Ahí Pablo también dice, cuiden qué usan para sobreedificar, ¿verdad? ¿Sí? Dice, algunos están edificando con hojarasca, madera, cosas que perecen, pero otros con oro, plata, piedras preciosas. Entonces, Cristo es el fundamento y sobre Él, dice aquí la Escritura, sobreedificados, hermanos. Palabra de Dios para todos dice, construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo. Conecta estas dos partes. Jesús mismo habló, hermano, ¿qué significa construir nuestras vidas o sobreedificar, o que nuestras vidas estén siendo sobreedificadas en Él? Porque también acuérdate otra cosa bien importante. Pablo en una ocasión dijo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios, ¿sí? Entonces esta parte, el participio que se utiliza aquí tiene una voz, le llaman pasiva, ¿sí? O sea, no hay acción necesariamente nuestra ahí, es Dios quien nos está edificando, ¿sí? Sí, porque ahí también es otro detalle, otro debate que podríamos ahí generar, pero Dios, acuérdate, ya hablamos, provee lo que tú y yo necesitamos para ser edificados. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces aquí dice, ¿y sobre qué? Sobre Cristo. Sobre edificados en Cristo. ¿Sí? ¿Cómo vamos, hermano? ¿No se me han revuelto? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? ¿O nos regresamos? Otra vez empezamos.
Miren, Jesús mismo habló qué significa una vida así. Una vida, él lo asimiló a esto, lo asemejó a un hombre prudente que construyó su vida sobre la roca, su casa sobre la roca. ¿Sí? Y él lo dijo de estas palabras, lo dijo con estas palabras: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Jesús está diciendo, cualquiera que oye estas palabras y las hace, ¿te acuerdas qué significa andar en Cristo? Significa obedecerle, ¿sí? Entonces, si tú y yo le obedecemos, Jesús nos compara a este hombre prudente que construyó su casa sobre la roca, edificó su casa sobre la roca. Hermano, una vida arraigada y sobreedificada en Cristo será como esta construcción, a la cual, dice Jesús, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 6:25, ¿sí? 7:25, perdón. A ver, revisen antes de, pues ya, si ya escribieron, ni modo, ahorita corrigen. Es que en una puse Mateo 6 y en otra 7, según yo es 6. Sí, es 7, sí, es 7, en ambos es 7, ¿sale? Entonces aquí puse 6, ¿o qué les dije yo? Sí, 7, 24, 25. Sí, así es, gracias, sí. Así si es 7, ahí está. Hermano, nuestra comunión personal con Cristo, escucha esto, nuestra comunión personal con Cristo también alimenta nuestro continuo crecimiento en Él, ¿sí? Si tú y yo estamos en comunión con Cristo, vamos a ser edificados, ¿sí? Pablo ahora recurre a otra metáfora. Hace rato fue una metáfora hortícola, ¿verdad? Una palabra nueva. Una metáfora de la agricultura, ¿verdad? Para ponerlo más fácil. Pero ahora utiliza una metáfora de la construcción, edificados o sobreedificados, para describir, hermano, en nosotros el progreso espiritual, personal y colectivo en Cristo. ¿Verdad? Porque acuérdate que estamos en lo personal siendo edificados, pero también en lo colectivo, como iglesia. Y si tú te fijas aquí, la palabra que usó es una persona plural, ¿sí? Sobre edificados, plural, ¿sí? Hablar de edificios también nos debe ayudar a algo más, nos debe recordar algo, perdón. Que tú y yo como pueblo de Dios, hermano, somos edificio de Dios, ¿sí? Entonces no se trata de que yo decido cómo hago las cosas. Acuérdate, ya empezamos con esto. Jesús es el Señor. Y si Él es nuestro Señor, Él tiene que ser Señor en todo. Si decimos que Él es nuestro Señor, si un día dijimos, Jesús, sé mi Señor, lo tiene que ser en todo, hermano. Y hablando de edificación, acuérdese que el edificio es de Él, ¿sí? Así que no podemos hacer iglesia con nuestros planos. Tienen que ser los planos de Dios, ¿sí? Él es el que decide cómo van las cosas. 1 Corintios 3:9, un texto que nos ayuda en esto. Porque nosotros, tú y yo, somos colaboradores de Dios. Y vosotros, dice, sois labranza de Dios. Ahí usando una figura de la agricultura, pero ahora dice edificio de Dios. Combinó es como que a Pablo le gustaba usar esas dos figuras. También llegó a usar la de los soldados también, la de los atletas, ¿verdad? Entonces, bueno. Es bueno esto, usar ejemplos de la vida cotidiana, hermano, para entender verdades espirituales. Sí, Efesios 2, 19 al 20, otro más. Efesios 2, 19 al 20 dice la Escritura: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Y qué dice ahí? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y escucha esto: siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sí, entonces aquí
lo deja súper clarísimo. ¿Quién es la piedra principal? Cristo. Lo último que dice, otro participio, vamos a por el tercer participio, confirmados en la fe, confirmados en la fe. Mire, MacArthur dice lo siguiente: estar firmemente arraigado en Cristo y crecer en Él o ser sobreedificado en Él va a dar como resultado que los creyentes estén confirmados en la fe. ¿Sí? Está todo conectado ahí. Aquí sigue siendo una voz pasiva porque es Dios quien establece a los creyentes. Es Dios, hermano, quien confirma que eres creyente. Yo puedo decirte, hermano, te ves muy buena persona, pero por dentro puede ser todo lo contrario. Pero es Dios quien dice, este es de los míos. ¿Sí? Entonces no me toca a mí, hermano. El ser confirmados en la fe viene como resultado de estar arraigados y sobreedificados en Cristo. La Nueva Traducción Viviente dice, entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó. Traducción Lenguaje Actual dice, confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez más como Él. Entonces, Pablo confirma esto en otra ocasión, ¿verdad? Cuando habla de ser confirmados, ¿sí? De que tú y yo, hermano, en esto, dado que es una exhortación o son exhortaciones, debemos velar, hermano. Velar para estar firmes, ¿sí? Velar para estar firmes en la fe. Ahí en 1 Corintios 16:13 dice, velad, estad firmes en la fe. ¿Sí? Como creyentes, tú y yo vamos a ser fortalecidos y perseveraremos en nuestra fe, escucha esto, a medida que ésta se refuerce a través de un compromiso continuo con la verdad. Como dice aquí Pablo, tal como nos fue enseñada. Debe haber en ti y en mí, hermano, un compromiso, ¿sí? De buscar su palabra, de conocerle, ¿sí? Y conforme tú y yo hacemos uso de esos medios que Dios nos ha dado, vamos a estar arraigados, sobreedificados en Cristo. Y esto va a traer confirmación de nuestra fe, ¿sí? Entonces, por eso sí hay una parte activa en nosotros, ¿sí? Hay partes que nos tocan a nosotros, ¿sí? Leer su palabra, orar, buscar la comunión unos con los otros, servir, ministrar, ¿sí? Y conforme tú y yo hacemos uso de todo eso, que Dios lo ha provisto, otra vez vamos a ser arraigados y sobreedificados en Cristo, y por lo tanto, estando arraigado y sobreedificado en Cristo, estamos confirmados en la fe, o afirmados en la fe. Para evitar ser seducidos por los falsos maestros, hermanos, con doctrinas a veces hasta competitivas, o que sorprenden, doctrinas aún conflictivas que no exaltan a Cristo, hermano, tú y yo necesitamos estar arraigados y cimentados en Cristo. ¿Te acuerdas? Esas figuras ya las vimos, las raíces. Esas palmeras no se caen porque están bien agarradas. Ese edificio bien construido, bien cimentado, no se cae, ¿verdad? Hay una torre que tocó conocer hace poco, la torre latinoamericana, ¿sí? Que esa torre en Ciudad de México ha sufrido o le ha tocado los terremotos varios y ahí sigue, ¿sí? Cuando fue este gran terremoto del 85, pues a su alrededor muchos edificios caídos y esa torre firme. Está muy bien agarrada, muy bien cimentada, ¿sí? Y ahí sigue, hermano. De hecho, dicen que te puedes subir y bueno, yo quería subir y no me subí. ¿Y qué tal que se cae ese día que voy? No se cree. Mejor ahí que quede. Les creo. Hermano, cabe resaltar que nuestra permanencia, nuestra firmeza y esfuerzo, acuérdate, cuando Pablo anima a los hermanos, exhorta a los hermanos, no les dice que permanezcan o estén firmes o se esfuercen para ganarse la salvación. No, hermanos, acuérdense que la salvación ya fue ganada.
fue comprada por Cristo. Pero ahora tú y yo, como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, somos llamados a permanecer firmes, ¿sí? Acuérdate, haciendo uso de todo eso que Dios nos ha provisto para que estemos arraigados, sobreedificados en Cristo, confirmados en la fe, tal como nos fue enseñada, ¿sí? Que no nos cambiemos, hermano, que no andemos de aquí para allá, que ahora creo esto, ahora esto. Ese es el gran problema, hermano, de seguir las tendencias, ¿sí? De alimentarnos solo de lo que vemos en las redes, en los videos y todo esto, ¿sí? Porque ¿qué sucede, hermano? Es bien peligroso, ¿verdad? Porque tú te das cuenta de alguien que no se está alimentando de la palabra, que no está siendo arraigado y sobreedificado en Cristo, cuando sus expresiones son prácticamente puras cosas que ve en los videos, o puras cosas que escuchó, ¿sí? Y es triste, ¿verdad? Porque aún en los púlpitos se está predicando y el otro día vi en un TikTok, y el otro día vi en el Facebook, y el otro en esto. Y yo digo, espero que algún día que lo leyó en la Biblia, ¿verdad? Es triste, pero cada vez menos Biblia y cada vez más cosas de afuera, hermano. Hay que tener cuidado. De eso nos habla el Señor aquí, ¿sí? Que vivamos, andemos en Cristo. Andar en Cristo es vivir pegado a su palabra, ¿sí? Y que sea ella quien nos enseñe. Hermanos, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿sí? Gálatas 5:1. Cristo nos hizo libres y no volvamos a la esclavitud. Vamos por último, el último punto de esta noche y de esta serie, 19, mire, sorprendentemente 19, va a haber más, pero vamos a poner aquí una pausa, y es 19, un ministerio sigue exhortando, que exhorta a abundar en acción de gracias. Verso 7, la parte 2 o la parte B. Un ministerio que exhorta a abundar en acciones de gracias. Hermanos, cuando hablamos de acciones de gracias, qué especial, ¿verdad? ¿Cómo esto llega hoy? El miércoles hablamos de dar gracias. ¿Y cuándo más hablamos de dar gracias? Acción de gracias. Y bueno, ahorita estamos llenos de dar gracias, ¿sí? Hay que dar gracias, ¿sí? Y hay que abundar, ¿verdad? Yo creo que no pudo venir este tema en un mejor tiempo que en este. Que estamos hablando mucho de gratitud, de dar gracias, 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 ¿sí? Cuando hablamos de acciones de gracias, podemos hablar que acciones de gracias cuando oramos, cuando cantamos, cuando hablamos, ¿sí? Nuestras acciones, pues es acciones de gracias, nuestros pensamientos, nuestra vida entera, hermano, tiene que expresar acciones de gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado, por su gracia, ¿sí? Nos ha dado tantas cosas, hermanos, que lo mínimo que deberemos hacer es abundar en acciones de gracias, ¿sí? No podremos igualar su grandeza en lo que Él ha hecho. Pues simplemente hagamos esto, vivamos siempre agradecidos. La acción de gracias es un tema constante a lo largo de la carta, de esta carta de Pablo, hermano, y quiero que lo notes con tus ojos. Ve a Colosenses capítulo 1:3. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Bueno, ese no era, perdón. Vámonos, 2:7, es en el que estamos, ¿verdad? Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Sí?
Vamos a ver otro más. No sé dónde me quedó ese, faltaba uno del versículo 1, pero vamos adelante. 3:15, en cada capítulo está. En el 3:15, vamos, 3:15, ¿qué dice ahí? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo mismo que fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. 1:12, ok, hablamos 1:12. Está un versículo antes. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Bueno, ven, ya vamos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. En el 3 todavía hay otro más, 3:17. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Sí. 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Wow, otra más. Ahora vamos al 4:2. Versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Este tema de acción de gracias, el 1:3 ya lo dije. Sí. Este llamado a ser agradecido, Pablo lo refuerza siendo agradecido. Si yo a ti te digo, hermano, hay que ser agradecido, pues lo mínimo que debería ser yo es también ser agradecido. ¿Sí? Sin duda dice, incluye una actitud predominante de gratitud. Pero dice aquí este autor, también debe manifestarse mediante expresiones intencionales de agradecimiento. Aquí la palabra que me gustó y es otro participio, abundando. Abundando. Este participio, hermano, ahora tiene una voz activa. ¿Sí? Los 3 participios anteriores tenían voz pasiva. Si tú vas al griego, su voz es pasiva. En resumen, Dios ha actuado la mayor parte ahí. ¿Sí? En que estemos arraigados, porque Él ha provisto esto, en que estemos sobreedificados en Cristo y el que estemos conformados en la fe. Pero el abundando es una voz activa, porque ahí tenemos que entrarle con todo. ¿Sí? La Nueva Traducción Viviente lo coloca como un resultado de todo lo anterior, hermano. ¿Sí? Dice, dado que están arraigados, dado que están sobreedificados en Cristo y confirmados en la fe, dice, rebosarán de gratitud. La Biblia de las Américas dice, den siempre gracias a Dios. Aquí ya hay acción, hay un mandato, siempre den gracias, indicando que las acciones de gracias, hermanos, son continuas. La Reina Valera del 60, nuestra Biblia, dice, abundando en acciones de gracias. Aquí está usando un verbo, abundar, ¿verdad? En participio con una voz activa, abundando. ¿Sí? Las acciones de gracias, entonces, ¿qué vamos a entender de esto, hermano? Las acciones de gracias no son escasas ni esporádicas. ¿Cómo van a ser entonces? Abundantes y continuas. ¿Sí? Otra vez, las acciones de gracias no son escasas, ahí ralas, poquitas, no. Ni tampoco esporádicas, de vez en cuando, no. Son abundantes y continuas, siempre, siempre. Siempre hay que ser agradecidos, hermanos. Bueno, en el curso que tenemos los miércoles a las 5 de la mañana, en la oración, hablamos de 3 pasajes que nos hablan de acciones de gracias. ¿Te acuerdas? Vamos a verlos otra vez, por si no te acuerdas. 1 Tesalonicenses 5:18. 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice aquí? ¿Dónde vamos a dar gracias a Dios? En todo. ¿Sí? Ahí resalta el dónde. Ahora vamos al Salmo 100. Salmo 100, rápidamente. Salmo 100. Salmo 100, versículo 4. Dice la Escritura ahí. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Ahí nos habla de actitud con la que debemos venir a la presencia de Dios. Y corremos otra vez a nuestra carta, Colosenses 4:2, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Aquí nos recuerda la continuidad, cuando dice velando
con acción de gracias. Este autor dice, el último de los 4 participios es el único que está en voz activa, porque es la respuesta a los 3 anteriores. Dado que estamos arraigados, sobreedificados en Cristo y afirmados o confirmados en la fe, de nosotros tiene que desbordar gratitud a Dios. A medida, hermano, que tú y yo crecemos en Cristo y nos mantenemos enfocados en el Evangelio, dice este autor, la naturaleza inmerecida de la gracia de Dios hacia nosotros debería humillarnos y producir en nosotros un corazón agradecido, que rebosa en agradecimiento, hermano. Cuando tú y yo nos enfocamos, nos mantenemos en lo que es el Evangelio, acuérdate, conocemos, vivimos y compartimos el Evangelio, de nosotros tiene que haber humildad, de que no hicimos nosotros nada para merecer esto, y debemos ser muy agradecidos. Yo quiero terminar con esto. Dice este autor, MacArthur, la alabanza completa el círculo, ¿sí?, en el que las bendiciones que nos llegan de Dios regresan a Él en forma de nuestra alabanza y adoración. Al asimilar la verdad de la palabra, hermano, los creyentes adquieren una mente fuerte. Al vivir esas verdades, reciben la plenitud o la plena seguridad de que Cristo es quien les afirma, ¿sí?, y que es Cristo quien realmente Él afirmó ser el que da nuestra seguridad. Con esta seguridad, dice, pueden apropiarse de las riquezas que son su legado para los creyentes y caminar en Él. Al caminar en Él, en Cristo, creceremos en Cristo y seremos afirmados en su fe. Como resultado, daremos alabanzas, daremos acciones de gracias a Dios. Recordemos, hermano, que las exhortaciones primero deben impactar nuestra vida. 3 exhortaciones hoy, hermano, para que después podamos nosotros exhortar a otros. Primero, la exhortación a que andemos en Cristo, que Él sea el Señor absoluto de nuestra vida. Siguiente, una exhortación a permanecer en Cristo, sobreedificados, arraigados, confirmados en la fe. Acuérdate que esa es obra que Dios hace en nosotros, pero para nosotros estar ahí, acuérdate, hay que hacer uso de lo que Él ha provisto, ¿sí? Permanecer en Cristo es una de ellas. Número 3, una exhortación a ser abundantes en las acciones de gracias, hermanos. ¿Cómo está nuestra vida el día de hoy, hermano, con respecto a Cristo? ¿Estamos arraigados, sobreedificados y por lo tanto confirmados en la fe? ¿Es Cristo el Señor absoluto de toda nuestra vida? Hoy es el día, hermano, para examinarnos una vez más, pero lo hemos estado haciendo a través de este estudio, hacer como una especie de chequeo. ¿Cómo andamos antes de exhortar a otros? ¿Verdad? Y la Escritura nos llama y dice así: examinémonos o examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. Nosotros hemos transgredido y nos hemos rebelado. Tú nos has perdonado. ¿Sí? Eso está ahí en Lamentaciones 3. ¿Qué les parece si lo hacemos y oramos? Sí, amén. Padre, gracias esta tarde por lo que hoy nos permites concluir, Señor, como una serie, Dios, de implicaciones, entre ellas bendiciones, privilegios, responsabilidades de este ministerio que nos diste, de llevar el misterio de Cristo que por generaciones, por años estuvo oculto, pero cuando viniste, Jesucristo, se reveló el misterio, y cuando a nosotros en lo personal, en lo individual, nos alumbró tu luz, entendimos todavía más la naturaleza de este misterio
y su implicación, su poder para salvación. Y hoy, Señor, queremos tomar estas exhortaciones en serio, Dios. Gracias por esta exhortación a andar en ti, Jesús, siendo tú, Jesús, nuestro Señor. Gracias, Padre Celestial, por esta exhortación a permanecer arraigados y sobreedificados en Cristo y confirmados, por lo tanto, en la fe. Gracias por esta exhortación también a no dejar de ser agradecidos. Hoy, Señor, en nuestro examen, Dios, ¿cómo andamos? Hoy, Señor, también decimos, ayúdanos en esto, examina, oh Dios, nuestros caminos, nuestros corazones, nuestros pensamientos, Señor. Y, Señor, que vivamos arraigados, sobreedificados en Cristo y solo en Cristo. Para que, Señor, nuestra fe no sea tan valiente, nuestra fe sea afirmada, estemos firmes, Señor, ante las corrientes de doctrinas falsas, de ideologías, Dios, que amenazan. Señor, perdónanos por haber descuidado, Señor, áreas importantes, como lo es permanecer en Cristo, como lo es meditar tu palabra, leer tu palabra, como lo es orar, como es también el congregarnos, y como hemos aprendido en toda esta serie, el servir a otros. Perdónanos, Dios, y Señor, si hay alguien que hoy necesita ese encuentro contigo, Jesús, toca este corazón, Señor, que se arrepienta de su pecado, crea en Jesucristo y acepte y viva tú siendo su Señor. Señor, queremos ser hacedores, trabajar para tu gloria y compartir a otros que Jesucristo, tú eres el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.